Hola amigos, la historia de la que hablaremos hoy tuvo lugar hace muchos años en Alaska y lleva mucho tiempo circulando en internet. Muchos discuten sobre si realmente sucedió, donde algunos argumentan que esto es solo un invento, mientras que otros se inclinan a creer que todo lo que sucede está lejos de ser solo eso, y cada una de nuestras acciones decide nuestro futuro destino. Michael y Laura han adorado la naturaleza por toda su vida, y cuando al joven inmediatamente después de su boda le ofrecieron mudarse de la soleada Florida para trabajar como guardabosques en el estado más frío de Estados Unidos, no lo dudaron ni un minuto. Alaska, como dicen, los recibió con los brazos abiertos, y la vida en su nuevo lugar parecía un cuento de hadas. Laura se dedicaba a las tareas del hogar y Michael patrullaba los bosques circundantes. Vivían en una pequeña casa de madera a 30 kilómetros del asentamiento más cercano, donde solo habían unas pocas personas que también estaban involucradas en actividades de conservación de la naturaleza. Michael caminaba o se iba en su moto de nieve todas las mañanas y regresaba por la noche mientras su esposa siempre lo esperaba en casa. El tiempo pasaba rápido e imperceptiblemente, aire limpio embriagador, siempre nieve blanca y mucha biodiversidad. Todo parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero una vez en la vida de una joven pareja, ocurrieron hechos que los hicieron valorar todo lo que los rodeaba de una manera diferente. Un día muy común y corriente, el hombre reunió todo lo que necesitaba y se internó en el bosque. Por cierto, nada presagiaba problemas. Laura solo lo miraba irse por la ventana y luego comenzó a hacer sus cosas. El día pasó desapercibido y cuando la mujer se dio cuenta que ya estaba oscuro afuera y su esposo no había regresado a casa, empezaron a surgir los malos pensamientos. Y sobre todo habiendo muchos animales depredadores en los alrededores, estar solo en la oscuridad en la naturaleza no es nada bueno. Pero al mismo tiempo la tranquilizó el hecho de que Michael podía haber pasado la noche en una cabaña del bosque, que estaba ubicada a varios kilómetros de su casa, en la que el chico podía quedarse habitualmente, cuando no tenía tiempo de llegar a casa por la noche. Y por eso más tarde en la noche, sin que Michael apareciera, Laura se fue a la cama con tranquilidad porque sabía que lo más probable es que su esposo estuviera a salvo. Pero entonces ni siquiera podía imaginarse con lo que tendría que lidiar. Al regresar a casa por la noche, tampoco veía ninguna luz en las ventanas y esto solo significaba una cosa: Michael no había vuelto a casa. Ya era el segundo día y se dio cuenta de que lo más probable es que le hubiera pasado algo malo. Laura llamó al asentamiento y con una voz temblorosa comunicó sus inquietudes. Los trabajadores al otro lado de la línea recibieron la información y le dijeron que esperara hasta la mañana. Después de todo, no tiene sentido iniciar una búsqueda de noche y no había nadie que la pudiera iniciar. Esa noche Laura simplemente no pudo estar tranquila, no podía dormir de ninguna manera y se reprochó a sí misma por dejar ir a su esposo con un suministro mínimo de provisiones, esperando que de repente él simplemente se haya quedado atrapado en algún lugar, alejando de sí misma los peores pensamientos. Pero en ese momento entendió que encontrar una persona después de 2 días en un bosque nevando no sería tarea fácil, y además, dada la cantidad y el carácter de los habitantes locales, cada segundo valía oro. Así estaba sentada la mujer al lado de la chimenea, preocupándose sin saber qué hacer. Y lo más probable, amigos, es que esta historia habría tenido un desenlace completamente diferente, pero pronto sucedió algo que nadie esperaba. Más cerca de la mañana ella se estremeció por el fuerte aullido de un lobo y ella había estudiado este tipo de cosas muy bien últimamente porque a menudo tenía que encontrarse con depredadores en su camino. Pero nunca se acercaban a la casa y ahora el aullido se escuchaba justo afuera de la ventana. Y vale la pena decir que la mujer estaba muy alarmada. No solo Michael desapareció en algún lugar, sino que también los lobos se estaban dirigiendo directamente hacia la gente. Todo esto significaba solo una cosa: algo terrible estaba sucediendo. El aullido no cesaba, y sin pensárselo 2 veces, Laura tomó el viejo rifle de Michael en sus manos para asustar a los invitados no deseados. Hace 6 meses su esposo le enseñó a disparar y luego ciertamente no podía imaginar que un día necesitaría hacerlo. Pero no había otra salida, y habiendo abierto levemente la ventana, la mujer disparó al aire, tras lo cual los aullidos cesaron. Dejó el pesado rifle sobre la mesa y quiso irse a la cama ya que casi no tenía fuerzas, pero literalmente un momento después escuchó un susurro en su puerta. ¿Quizás llegó Michael? Entusiasmada, Laura corrió hacia la puerta, llevándose el rifle porque sabía que los depredadores aún podrían estar cerca, pero mirando hacia afuera, la mujer se quedó paralizada por lo que vio. Cerca de su puerta vio un enorme lobo que la miraba directamente. Ella no podía entender por qué había venido y lo que realmente quería. Y al gritarle esperaba ahuyentar al morador del bosque. Pero él sorprendentemente se mantuvo firme.
Parecía un poco extraño porque Laura conocía bien los hábitos de estos animales, pero ahora ni siquiera parecía irse. Laura volvió a disparar al aire, pero el lobo solo cerró un poco los ojos y no se movió del lugar. La mujer, desesperada y gritando, se acercó un poco al animal, colocando el arma frente a ella. Esperaba que el lobo escapara, pero él solo se movió un poco y se volvió hacia ella de nuevo como si quisiera decirle algo. En ese momento ya había luz afuera, el sol brillaba con fuerza sobre el horizonte y la mañana nueva era muy fría. La chica recordó que había escuchado diferentes historias sobre estos animales antes, pero nunca creyó realmente en ellas. ¿Pero algo lo había traído aquí? Después de todo no iba a venir sin razón, pasando las balas sobre su cabeza y sin huir de los disparos, y una voz interior le dijo que este era un mensaje desde arriba. Laura caminó lentamente hacia el lobo, pero él aún mantenía su distancia de ella y se dirigió hacia el bosque. La mujer decidió seguirlo sin saber siquiera lo que estaba haciendo. Lo único que la calmaba era tener ese viejo rifle en sus manos. Así que caminaron un rato. El lobo corría adelante y miraba a su alrededor todo el tiempo, y la mujer con sus últimas fuerzas lo seguía. Estaba muy cansada, sus manos estaban congeladas, pero el lobo la conducía a la espesura del bosque. Unos 20 minutos después, la mujer ya no podía sostener el arma en sus manos, era muy pesada para ella, y a mitad de camino se dio cuenta de que ya había disparado 2 tiros, lo que significaba que ya no tenía municiones. Por supuesto, este objeto extraño en sus manos podría tener un efecto en el lobo, pero algo le decía que no le deseaba ningún daño. ¿Y por qué vendría? Solo sin su manada. Después de todo, los lobos por lo general cazan en manadas, y Laura lo sabía muy bien. También sabía que simplemente no andaban solos. Todo esto decía solo una cosa: el depredador vino con algún propósito. ¿Pero cuál? Entonces ni siquiera podía imaginar a dónde la estaba llevando. El lobo se movía por unos senderos complicados y Laura apenas podía seguirlo, o bien desaparecía de su campo de visión, luego reaparecía todo el tiempo mirando detrás hacia ella. Así que juntos caminaron varios kilómetros. La chica tenía pocas fuerzas, pero llegando a un pequeño claro, Laura no podía creer lo que veía. A lo lejos vio la silueta de una moto de nieve, la moto de nieve en la que Michael se había ido anteayer. Todo esto indicaba que él estaba en algún lugar cercano y la chica corrió hacia él con lo último de sus fuerzas. Ya cuando se acercó a la moto escuchó gritos y gemidos, era la voz de su amado. Pero no podía distinguir de dónde estaba ubicado, pero caminando un poco más cerca del acantilado, vio a su esposo. Al final resultó que el hombre tropezó o simplemente resbaló sobre el hielo, no pudo sostenerse y cayó en un pequeño barranco. No podía salir de allí él mismo, porque aparentemente necesitaba ayuda médica. Pero lo más importante es que todavía estaba vivo. Con voz temblorosa entre lágrimas le dijo a Michael que aguantara. Le dijo que no lo dejaría, pero el hombre dijo que todavía tenía fuerzas y dijo que llamara a alguien para ayudar. 1 hora más tarde, Laura llegó al asentamiento en la moto de nieve, tras lo cual un grupo de hombres fue a ayudar a Michael y 2 horas después lo sacaron del barranco con la ayuda de cuerdas, tras lo cual fue enviado al hospital en helicóptero. Por la noche, Michael ya estaba a salvo. Al final resultó que sus 2 piernas estaban rotas. Sus costillas también estaban rotas por la caída a gran altura, pero todo esto no era importante. Lo importante era que ahora no estaba en peligro. Después de 3 semanas, Michael fue dado de alta del hospital y volvió a casa. 2 meses después ya era capaz de caminar con normalidad. Pero lo más sorprendente es lo siguiente: ya en casa, Laura le contó a su marido sobre quién la ayudó. Por supuesto, Michael al principio no lo creía, a pesar de todas estas historias sobre los lobos. Pero más tarde, después de pensar un poco, le contó a su esposa que unas semanas antes del incidente se encontró con un cachorro de lobo en la carretera que estaba desnutrido y congelándose. Entonces Michael decidió ayudarlo y tomando al pequeño siguiendo las huellas frescas del lobo se lo llevó a su madre. Trajo al animal perdido y lo dejó cerca del agujero del lobo y alejándose de ese lugar solo vio de reojo un lobo enorme que lo miraba desde los árboles. Entonces ni siquiera podía imaginar que después de un tiempo la loba le agradecería al hombre por su bondad. Por cierto, no se sabe si fue exactamente esa loba, o tal vez fue solo una coincidencia, al igual que no se sabe si esta historia realmente sucedió. Pero personas con experiencia dicen que los animales salvajes todavía son capaces de muchas cosas. Simplemente a menudo los subestimamos y creemos que no son capaces de tales cosas. Pero resultó que fue el lobo quien salvó la vida de una persona y le dio las gracias por salvar a su cría. He aquí una historia así, amigos. ¿Y qué piensan? ¿Realmente sucedió o no es posible? Escriban su opinión en los comentarios. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal y hasta pronto.